Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. En esta noche vamos a tratar el aspecto tal vez más importante de la vida cristiana, y me refiero al aspecto de la humildad. Vamos a hablar en esta noche acerca de la humildad cristiana. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos que el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos, de sus hombres que le habían seguido durante 3 años y medio. Y Jesucristo, en este mensaje de despedida, se está despidiendo de los discípulos y no les dice: les voy a dar la última lección, apunten, saquen una hoja y tomen nota. Sino que Jesús, en esta escena, a continuación, personifica con su propia vida, con una acción deliberada, aquello que debería de quedar impreso en las mentes de sus hombres. La humildad es una de las virtudes más excelsas que existen en esta tierra y una de las características imprescindibles de la vida cristiana. Confucio llamó a la humildad el fundamento sólido de todas las virtudes. Buda dijo que la humildad es una virtud sin la cual no se podría llegar a la grandeza. Pero el Señor Jesucristo no solamente dijo la humildad es esto, la humildad es aquello, sino que Jesucristo en este pasaje personifica y lleva a cabo el ejemplo de la humildad. Cristo en este pasaje relaciona a la humildad con el servicio más bajo que le podamos brindar a nuestros
semejantes. En otras palabras, la palabra humildad no significa una persona con la cara así toda y que te llegue y te saluda, ¿cómo está, hermanito? Y que se sienta. Eso se llama tímido. Y una persona tímida no necesariamente es una persona humilde. Otras personas dicen que la humildad es vestirse con pobreza, con una camisita y toda rota y unos guarachitos, y el hermano es muy humilde. De ninguna manera tampoco es eso. Vuelvo a repetir, la característica de la humildad está relacionada en el servicio. Cuando tú comienzas a servir a los demás, si tú, por ejemplo, eres un abogado, o eres doctor, o eres licenciado, o tienes una tienda, y de repente llegas a la iglesia y despolvas la silla para que los demás se sienten, o te paras cuando una señora necesita sentarse, estás demostrando que tú eres una persona humilde. Que no te interesa que la gente te critique y diga, esa persona necesitaba ser servida. Hay personas y hermanos que llegan a la iglesia y quieren que, de veras están esperando a que les sirvan la silla, a que les sirvan de comer, a que les hagan y que les rindan pleitesía. Sin embargo, la humildad es tú servir a los demás en la manifestación más baja que cualquiera podría demostrar. Jesucristo está listo para ser crucificado. Aquí se encuentra en la antesala de su muerte, en la última noche con sus discípulos. Y aquí Jesucristo no está sentado en la mesa de honor, sino asumiendo, antes de partir de este mundo a la otra vida, la posición de un sirviente. Allá atrás se oye todo lo que están platicando, perdón, si le pueden bajar el volumen. Jesucristo había entrado a Jerusalén el domingo de Ramos. El pueblo, recordamos que le quería esperar como un rey y que cumpliera las profecías del libertador, que llegara en un caballo blanco, rayando los cascos del caballo y que dijera, levantemos la espada, Cid campeador, vino la libertad de Jerusalén. Y todo mundo esperaba que Jesús, el Mesías, cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, de que el Mesías vendría a liberar a la nación de Israel. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa de la nación judía? Cuando Jesucristo, en lugar de montarse en un caballo árabe blanco, que era el caballo que montaban los centuriones romanos y los conquistadores, Jesucristo se monta en un burro. El animal que usaban los aguadores, los campesinos y las personas más pobres de aquella época. Y en ese burro Jesucristo entra a Jerusalén. Y cuando Él se dirige al templo, donde la gente esperaba que les iba a decir, amado pueblo, ahora sí, vamos a dar pinochetazo. Ahora sí llegó el tiempo del golpe de Estado. Ahora sí, síganme. Y se acabó la opresión y la persecución. Jesucristo hace todo lo contrario. Comienza a llorar. Y comienza a expresar las palabras más sentimentales que los judíos pudieran escuchar. Jesús dice, oh Jerusalén, Jerusalén, llorando. ¿Cuántas veces quise como la gallina cobija sus pollitos debajo de sus alas? Cubrirlos a ustedes, y ustedes no quisieron. En verdad les digo que no han conocido el tiempo de su visitación. En otras palabras, Jesucristo les dice, ustedes esperan una revolución armada, mi reino no es de este mundo, yo he venido a libertarlos primero espiritualmente, y en otra venida, cuando nosotros lo estamos esperando, nos vendrá a libertar físicamente el día de la resurrección. Entonces la gente se equivoca y los judíos ya estaban endurecidos y ahora Jesucristo tenía que dejar impreso, repito, en las mentes de sus discípulos que la característica que nos pueda hacer felices en esta vida no es el orgullo, no es la soberbia, no es el llegar a un puesto de grandeza y que los demás te sirvan, sino que bienaventurado seas tú en esta noche si aprendes la lección que vamos a estudiar. Vamos a ver Juan 13 del 1 al 3 en primer lugar para comenzar a analizar
la omnisciencia de Jesucristo. La palabra omnisciencia significa que todo lo conoce. Vean ustedes cómo Jesucristo estaba al control de todas las situaciones que Él enfrentó en esta vida. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, vean ustedes que en primer lugar, la Biblia nos muestra que Jesús sabía perfectamente bien, sabía el día, Jesús sabía la hora, la semana, el mes, el año en que iba a ser capturado y crucificado. Jesús hace la última cena y se despide de los discípulos porque sabía que de ahí en adelante, cuando fueran al huerto de Getsemaní, ya estaba todo listo para que Judas, dirigiendo a los sacerdotes y a los soldados, le capturara. La Biblia nos muestra que Jesucristo sabía y siempre supo la hora de su muerte. Veámoslo, por ejemplo, en San Juan 2, versículo 4. Y aquí dice la palabra de Dios: Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En San Juan capítulo 7, versículo 30, dice la Biblia que Jesucristo dijo estas palabras. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. En Juan 8, versículo 20, dice la Biblia, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. En Juan 12, versículo 23, dice la Biblia, Jesús le respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahora en Juan 13, la Biblia dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Cuál era esta hora divinamente y cronológicamente señalada? Era la hora cuando Él sería glorificado a través de su muerte, resurrección y ascensión. Pronto Jesucristo iba a partir de este mundo y regresar al Padre, que le había enviado a esta tierra a una misión. Él iba a morir en la cruz del Calvario. Él sabía todo lo que tenía que sufrir y estaba perfectamente bien al control de toda su situación. Nadie podía, él sabía, arrestarlo. Nadie podía matarlo. Él sabía hasta que llegara la hora divinamente señalada por el Padre. Y lo mismo a ti y a mí nos va a suceder. Nadie te puede poner una mano, nadie te puede matar, nadie te puede quitar la vida, nadie puede detener la obra que estamos haciendo, porque Dios lo ha señalado hasta el momento en que Dios dice, Pancho Pérez, llegó tu hora, vamos a casa. Filomena Mata, llegó tu hora, vas a morir la semana que entra, vamos a casa. La hora que Dios ha señalado para todos nosotros, nadie ni nada la puede quitar de su mano. En segundo lugar, vemos que dice la Biblia en el versículo 2, cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Versículo 3, sabiendo Jesús, otra vez, vemos la omnisciencia de Jesucristo. Jesús no solamente sabía que ya estaba listo para partir, sino sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que iba a Dios. Por esta causa, Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía de dónde venía. Jesús sabía qué cosas le pertenecían. Jesús sabía a dónde iba a dirigirse después de su muerte. Jesucristo sabía todas las cosas porque Él era Dios. Cuando Buda vivió en este mundo, Buda le dijo a sus discípulos en la ciudad de Medina, en el Asia Menor, busquen la verdad. Confucio anduvo buscando y razonando y filosofando acerca de la verdad.
Y todos los grandes filósofos y los grandes hombres religiosos, líderes políticos, han tratado de poder entender lo que Jesucristo nos viene a revelar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? Son las tres interrogantes, las tres incógnitas más grandes que existen en el mundo de la filosofía y de la religión. La filosofía y todas las personas religiosas están tratando de buscar esta respuesta. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde nos dirigimos? La Biblia nos revela que Jesús sabía de dónde había venido. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía a quién se iba a enfrentar. Jesús sabía que Él estaba esperando después de la muerte. Ahora nosotros, como hijos de Dios, sabemos ahora quiénes somos. Yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé a dónde me dirijo. Yo sé quién me está esperando, por lo que debemos también nosotros, por saber quiénes somos y quién nos está esperando, debemos de tener paz y debemos de confiar que toda nuestra vida está controlada por el Padre Celestial. Por eso en Juan 14 Jesucristo les dijo después a los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, vosotros también estén. Vean ustedes que la respuesta, la evidencia de que tú sabes quién eres, a dónde vas después de la muerte, te llena de confianza y de esperanza, porque Jesucristo dice que mientras llega la hora de nuestra muerte, no se turbe tu corazón. Mantén la paz, estate tranquilo en la vida, estate descansando, alimenta tu vida, conoce al Señor, y el día de tu muerte vendrán los santos ángeles a llevarnos a su presencia, y hasta este momento nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 4 y 5, donde Jesús dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Quiero que ustedes observen lo siguiente. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que hizo. Vuelvo a repetir, es muy importante esto. Lo que Jesús sabía le ayudó a determinar lo que hizo. Cuando tú sabes que eres hijo de Dios, cuando tú sabes que eres hija del Rey, no tienes por qué andar presumiéndole a nadie, porque tú sabes que eres hijo de Dios e hija del Rey, y por eso, por saber quiénes somos, tenemos que conducirnos con humildad con las demás personas de esta vida. Las personas que no saben quiénes son ni a dónde van, tratan de aparentar poder, prepotencia, influencia, son arbitrarios, desprecian a la gente y creen que con su dinero o con lo que tienen o el poder que tienen, pueden andar en la vida pisoteando los derechos de toda la gente. Llegan a la iglesia así, los ves alzados y no saludan a nadie y salen y se creen que todo el mundo les deja una alfombra enfrente para que se sienten, etcétera, etcétera, porque no saben quiénes son, ni tampoco saben a dónde se dirigen. Pero cuando nosotros descubrimos quiénes somos, vuelvo a repetir, y a dónde vamos, va a determinar entonces que vamos a ser humildes de corazón porque conocemos la salvación. Cristo, en medio de todo esto, toma una bandeja, una cubeta de agua, se pone una toalla aquí alrededor de su cuello y comienza Jesucristo a hacer algo inesperado. Imagínense todos los discípulos ahí cuando Cristo comienza a mojar la toalla, a sacarla, a exprimirla y un poco húmeda, les comienza a lavar sus pies. Él que había dicho que era hijo de Dios, que venía del Rey, el creador del universo, el sustentador, la imagen invisible de Dios, la imagen de su substancia, aquel que era la personificación de la deidad, se hinca y comienza a lavarle los pies a los discípulos, algo que en esa época solo hacían los sirvientes y los esclavos.
Hay dos razones por las cuales Cristo les lavó los pies. La primera, porque los corazones de los discípulos seguían siendo orgullosos. Cristo se había reunido anteriormente con los discípulos y les había anunciado la necesidad de sus sufrimientos y de su muerte y de su traición. Pero en medio de esta enseñanza, los discípulos comenzaron a pelearse por las posiciones que ellos querían ocupar. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, 46 al 48. Lucas 9, 46 al 48. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Esta lección, aparentemente, no la aprendieron. Antes ya Cristo les había dicho, entiendan, la grandeza no se mide por quién va a ser o el que va a ocupar o el que va a estar en la posición más alta. Esto es la grandeza aquí, de acuerdo a la perspectiva de este mundo. Pero la grandeza de mi Padre, espiritualmente hablando, se mide por el servicio que le des a los demás que están junto a ti. El que se humille más, el que se haga más chiquito delante de los demás, ese es el más grande delante de mi Padre. Cristo tenía que enseñarles, pues, que no podía existir entre ellos un espíritu de competitividad. El orgullo y la envidia los podría acabar destruyendo. El apóstol Pablo escribió años más tarde la misma lección en Filipenses 2, del 1 al 4. Haya pues este sentir en vosotros que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló a mismo y se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos los discípulos después de la muerte de Cristo pudieron asimilar y comprender la grandeza de la manifestación de la humildad. Y en segundo lugar, Cristo les lavó los pies simplemente porque sus pies estaban sucios. Mientras el Señor observaba a los discípulos en esta noche, cansados, sucios por el viaje, acuérdense que en aquella época todos usaban sandalias y cuando salías a la calle no había alfombras, no había aspiradora, no tenían escobas, no tenían cepillos. Al llegar a una casa, los sirvientes, los esclavos, le hacían a la persona que se quitara las sandalias, le lavaban los pies y ya podría entrar a sentarse a la mesa. En el Japón, tú no puedes entrar con los zapatos puestos a la casa de una persona porque es falta de educación. Ensucias con la mugre de la calle la alfombra o la sala de una persona japonesa. Si tú vas a Jerusalén y entras a la mezquita de Omar o a la cúpula de la roca, tú no puedes entrar con zapatos. Los musulmanes, yo recuerdo cuando fuimos el año antepasado, nos quitaron los zapatos y tienes que entrar descalzo con calcetines porque de acuerdo a ellos es falta de educación en el Asia Menor entrar con los zapatos puestos. Entonces Cristo, sabiendo que los caminos de la Palestina eran polvorientos y sucios y el calzado era de sandalias, entonces Jesucristo comienza con ollas de agua a hacer la labor que tenía que hacer un esclavo. Y vamos a encontrar aquí finalmente los principios de la humildad. En el versículo del 4 al 12, regresamos a Juan 13, encontramos varios principios tremendos acerca de la humildad. En primer lugar, la humildad, número 1, la humildad nunca es anunciada. Cristo no les dijo en esta noche, ok muchachos, les voy a demostrar lo que es la humildad. La humildad exaltada o anunciada es orgullo y es vanidad. La naturaleza nos enseña lo siguiente. ¿Saben qué le pasa a una rama de un árbol cuando está muy cargada de fruto? La rama se inclina.
Mientras más fruto, la rama más se inclina. Así debería ser con todos nosotros. Mientras más fruto tengas, más capacidades y más habilidades, más debes agacharte. Las personas orgullosas que tocan trompeta y quiero dar ahora esto para la obra y yo hice esto. Una vez llegó un hermano y me dice en México, ¿sabía usted, hermano, que yo tengo todos los dones del Espíritu Santo? Ah, caray, dije, ¿verdad? Pues ni San Juan el Bautista. Ya te van a decir Malaquías de la varona. Y hay otra persona que dice, ¿ustedes no saben que yo soy profeta? Hay otra persona que llega a la iglesia que llega y donde llega comienza a profetizar para que toda la gente sepa de que él tiene el don de la profecía. Esto es vanidad, esto es orgullo, esto es soberbia. La persona que es usada por Dios y la persona que tiene ricas bendiciones de Dios es la persona que no hace alarde de sus dones, sino que los usa para edificar y para agacharse delante de los demás. Cuando alguien te diga y comience a manifestar, yo tengo el don de la profecía, yo tengo el don de esto, yo tengo el don de lenguas, es una persona orgullosa y vanidosa. Porque nunca una persona que tiene dones dice los dones que tiene. La iglesia se va a enterar y con el tiempo Dios te va a bendecir. En segundo lugar, la humildad. Siempre está pronta a recibir sin pena. Vuelvo a repetir, la humildad está pronta a recibir sin pena. Les voy a dar un ejemplo. A primera vista, parecería que Pedro, vean el versículo 8, cuando Cristo le comenzó a querer lavar los pies, Pedro le dijo, no me lavarás los pies. O sea, en este momento cualquiera diría, Pedro es humilde, ¿no? Y entonces Jesús le respondió, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Realmente, detrás de lo que Pedro le decía a Cristo, había un corazón muy orgulloso y soberbio. Pedro no quería reconocer la necesidad de su lavado y su voluntad no quería someterse al Señor. Hace muchos años, cuando nuestra abuela, que está con el Señor ahora, mi abuela materna, recuerdo mucho cuando ella no aceptaba ningún regalo de nadie. Llegabas con mi abuelita y le decías, doña Eber, aquí le traigo esto, y ella no podía aceptártelo si no te daba algo a cambio. Nunca mi abuelita quería que nadie le diera nada para que no dijeran que le habían regalado. Que esa blusa que trae se la regalaron, o que esa falda que trae se la habían regalado. Así de orgullosa era mi abuelita. Se convirtió a los 87 años y 5 años después de su conversión, cuando aprendió lo que es ser humilde, llegábamos y abuelita, te traemos unos zapatos, gracias mijito, ponlos ahí, y ya sabía que se necesita humildad para poder recibir sin que te dé pena. Hay hermanos que les decimos, tenemos unos zapatitos para usted, unos suéteres para los niños, pues que me dieron cara de limosnero. Orgullosos, ¿se dan cuenta? La verdadera humildad recibe sin pena. Comenzaba en el ministerio que llegaba un hermano, oye Armando, pues te voy a regalar un saquito, y en mi corazón, pues ¿quién me habrá visto cara de que mi saco está roto o qué? Y comenzaba, así es el orgullo humano. Oye, te quiero regalar esto o una alacena para tu casa, pues ¿qué me vieron que andaba pidiendo conflex en la calle o leche o qué? Y es el orgullo humano. Pero cuando caminamos con Cristo y alguien te dice, te quiero regalar esto, tú tienes que aprender a recibir sin que te dé vergüenza y sin que te dé pena. Porque el orgullo es muy grande. La gente, escuchen, la gente, mucha gente, no recibe la salvación por orgullo. Y es lo que vamos a saltar ahorita e introducirnos al aspecto espiritual del lavado de los pies de los discípulos. Mucha gente cree que no necesitan ser lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo lo van a recibir si ya son católicos, si ya son protestantes, si toda tu vida han tenido a Cristo? Y cuando oyen, alguien quiere recibir a Cristo, su orgullo religioso les dice, yo no necesito recibir a Cristo, yo ya estoy limpio, yo ya lo tengo. ¿Se dan cuenta? Su orgullo les impide entrar al reino de Dios. Sin embargo, en tercer lugar, la humildad no es una señal de debilidad. La persona humilde, aun cuando el Señor Jesucristo estaba realizando una tarea de un esclavo, porque Él era realmente el rey, le pudo decir a Pedro, Pedro,
estás en un error. Y entonces Pedro le contesta en Juan 13, versículo 9, Pedro le contestó, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. El Señor, con discernimiento y con fuerza, pone el dedo en la enseñanza profunda de este incidente. Dice aquí en el versículo 10, Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos. Aquí es importantísimo detenernos e investigar el significado en la palabra original lavar. La palabra traducida lavar en todo este pasaje, en el versículo 5, 6, 8, 12 y 14, es la palabra griega nito. N-I-P de papá, T-O. Nito. Significa lavar parcialmente. Lavar solo una parte del cuerpo. Pero la palabra lavado en el versículo 10, que acabamos en este momento de leer, es la palabra louo. L-O-U-O. ¿Qué significa bañarse todo el cuerpo? Así pues, una cosa es que te lave las manos. Tú nunca dices, me bañé las manos, ¿correcto? En el castellano tenemos dos palabras. Lavarnos en el castellano es las manos, los pies o ciertas áreas. Pero cuando dices, me baño, significa de la cabeza a los pies. Y la distinción es muy importante, porque Cristo estaba tratando de enseñar a sus discípulos la diferencia entre ser lavados una vez, o sea, recibir la salvación, que es el baño, y caminar en santidad, que es lavarnos todos los días. El cristiano ya fue bañado cuando recibió a Cristo. Ahora el cristiano solo necesita lavarse todos los días. Vamos a verlo a continuación. Cuando un pecador confía en Cristo como su Salvador, es bañado totalmente y sus pecados son alejados y perdonados. Veámoslo en 1 Corintios 6, versículos del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido, ¿qué cosa? Lo hubo en el griego. Ya han sido bañados totalmente. Ya han sido santificados, ya han sido justificados. Entonces la Biblia nos muestra que cuando un cristiano se convierte es bañado, no lavado, bañado totalmente. Sin embargo, aun cuando hemos sido bañados totalmente con la sangre de Cristo, el creyente sale al mundo y camina en un mundo lleno de polvo, donde muy fácilmente se contamina por el camino. El cristiano ya no necesita ser bañado totalmente, el cristiano necesita lavarse parcialmente. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, el apóstol nos lo dice con estas palabras. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿y qué cosa? Limpiarnos. O sea, diario necesitamos limpieza. Diario necesitamos lavarnos. Diario necesitamos aplicar la sangre de Jesucristo. Pero ¿por qué es tan importante que nos lavemos diariamente? Porque diariamente el pecado nos contamina y si no nos lavamos, no podemos sentarnos a la mesa y comer con Él. ¿Está claro?
¿Por qué diario tienes antes que acostarte, Padre, examíname? Perdóname esa mirada lujuriosa que le eché a esa muchacha. Perdóname cómo le contesté a mi mamacita. Perdóname porque soy un flojo en la iglesia. Nunca levanto las sillas, nunca ayudo con el sonido, nunca ayudo a poner adornos, nunca nada. Yo llego y que me siente y quiero que me prediquen y me voy y entro como salgo. Perdóname por ser tan orgulloso, tan flojo y tan soberbio. Perdóname porque ahora no le di el abono al hermano que le debía haber dado del dinero. Perdóname porque me estoy volviendo una tranza. Perdóname porque estoy saliendo con un muchacho que no es cristiano. Diario necesitamos lavarnos. Entonces hay cristianos que tienen 3 o 4 días que sus pecados creen que ya no tienen que confesarlos ni arrepentirse. ¿Y qué pasa? Ya tienes sucias las manos, la izquierda, el codo, y llegas así todo como carbonero con el Señor. Señor, me lele la pancha, sáname. Señor, contesta mis oraciones, ayúdame que no tengo para comer, ayúdame, sana a mi abuelita, sáname esto, sáname aquello. Y ustedes creen que en ese estado de mugre, Dios puede contestarte. Dice Dios, lávate primero. Si te quieres sentar a la mesa y tener comunión conmigo, necesitas estar limpio. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta verdad del cristianismo, amados hermanos, es bellamente ilustrada también en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo pueden leer ustedes en Éxodo 29:4, cuando el sacerdote era consagrado a Dios, lo bañaban totalmente, y esta experiencia nunca era vuelta a repetir. Vuelvo a repetir, cuando un sacerdote en el Antiguo Testamento se consagraba a Dios, era bañado totalmente y nunca más esta experiencia se volvía a repetir. Sin embargo, el sacerdote en su ministerio diario era contaminado, por lo que le era necesario lavarse las manos y los pies en el lavacro de bronce. Éxodo 30, del 18 al 21. Solo así el sacerdote podría entrar al lugar santísimo y cortar las velas de la lámpara, comer el pan sagrado y quemar el incienso. No podía el sacerdote entrar al lugar santísimo si antes no se lavaba las manos y los pies en el lavacro, tipificando el Espíritu Santo la necesidad de, antes de entrar al lugar santo y tener comunión con Jesucristo, necesitamos lavarnos con la sangre del Señor. Y en cuarto lugar, la humildad no es solamente para los favoritos, o sea, para los que nos caen bien, sino también para los que nos caen mal. La humildad no puede ser selectiva o exclusiva, y Cristo lo demuestra lavándole los pies al que más tarde le iba a traicionar, a Judas Iscariote. Imagínate que llegues con tu suegra, ¿me deja lavarle los pies? O a la persona que se te cerró ayer en la calle y que te insultó y que tú llegues y le digas, ¿me permite hacerle eso? O sea, no necesariamente vemos es lavar los pies, sino rebajarte, hacer un favor a esa persona, que te ponga socialmente debajo de él y que él diga, por ejemplo, que llegue una persona aquí el domingo y tú le digas, le pongo la silla y esa persona es tu enemiga. La persona se va a quedar asombrada e impactada. ¿Cómo puede esta persona, si tengo 3 semanas haciendo cara de fuchi, llegar y decirme que él me pone la silla para que me siente? ¿Qué implica eso para tu vida? Humillarte, ¿no es cierto? Es humillante y por eso no lo has hecho. Pero cuando lo haces, demuestras a esa persona, ¿qué cosa? Que eres de un espíritu superior. Que a ti no te afecta que te vea mal o que no te vea mal, que te salude o que no te salude. En tu corazón no hay nadie
y en tu espíritu de grandeza que tienes, estás dispuesto siempre a rebajarte. Y acabamos con el versículo 12 al 17 de Juan, capítulo 3. La secuencia es muy importante en este pasaje, hermanos, porque vamos a descubrir la lección más importante de esta noche. La secuencia, insisto, es importante. Humildad, 1, 2, santidad, 3, felicidad. Dice el versículo 17, bienaventurados, dichosos y felices, si ustedes se agachan debajo de los demás. La felicidad es el resultado, de acuerdo a esta enseñanza de Jesucristo, de una vida que es vivida dentro de la voluntad de Dios. Cuando primero nos humillamos delante de los demás, sirviéndoles, y después caminamos en santidad, entonces podrás comenzar a disfrutar lo que en la Biblia se llama la felicidad. El mundo cree que la felicidad es tener un grupo de sirvientes. A ver tú, mis zapatos, a ver mi leche, esto, sírveme, y complaciéndonos todos nuestros gustos. Por esto Cristo les pregunta en el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Cristo les pregunta a los discípulos, ¿entienden? Que no es la cuestión física bajarte y lavarle los pies, porque puedes lavar los pies a una persona sin ser humilde. ¿Entienden lo que les he hecho? ¿Lo pueden comprender? Porque la verdad era contraria a lo que los discípulos esperaban. Los romanos despreciaban la humildad y los griegos el servicio de los esclavos. Y el Señor Jesús combina estas dos cosas al lavarle los pies a los discípulos. Hermanos, en esta noche debemos nosotros de recordar que Jesucristo no vino a ser servido. Él tenía 3 años en esta tierra, 3 años y medio, nada más, para enseñarnos todos los secretos que necesitamos para poder disfrutar esta vida. Y la más grande característica de Jesucristo, cuando Jesucristo atrajo por única ocasión en todo su ministerio la atención sobre su persona, se encuentra en Mateo 28 al 30 con estas palabras. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo mencionó 2 virtudes de su vida espiritual. No volvió jamás Cristo, nunca se encuentra en la Biblia que Cristo haya vuelto a mencionar ninguna otra virtud que él poseía. Y cuando él dijo, aprendan de mí, o sea, lo que más deben ustedes imitar de mi persona es ser mansos y ser humildes. Y cuando nosotros comprendemos esto, en un mundo que, repito, está acostumbrado a que sírveme, 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 haríamos bien en comenzar a enseñarles a nuestros hijos, a los chiquitos ya de 3, 4, 5 años de edad, no le grites a la sirvienta mi leche, párate y sírvetela de vez en cuando. Mi cama, vas a hacer tu cama tú. Y ahora, mijito, están comiendo las sirvientas, sírvele la Coca-Cola y ve a la cocina y diles, les voy a servir hoy yo de comer. No acostumbremos a nuestros hijos a que todo se les tiene que dar, porque los echamos a perder. Enseñémosles a nuestros hijos la característica más grande y la virtud de un hombre que sigue a Jesucristo: servir a los demás. Sirvamos pues en amor, sirvamos pues en humildad. No te dé vergüenza ni te dé pena rebajarte, bolearle los zapatos a alguien, ayudarle a cambiar una llanta a alguien, quitarte tu traje y ensuciarte con los demás. No te dé pena ni vergüenza recibir, sé humilde y manso de corazón, porque de acuerdo a Cristo no hay otra manera de ser feliz.
Los orgullosos siempre son personas miserables, tristes y vacías, porque no han conocido el secreto de la felicidad. Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Bendito seas, Jesús, varón manso y humilde de corazón.